Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dani, sean todos bienvenidos a un video más aquí en Hablando con Dani. Hoy quiero hablar sobre la salud mental. Cuando hice mi último en vivo, alguien me hizo una pregunta sobre cómo lidiar con la salud mental o qué le puedo decir a una persona que está pasando por depresión y estas cosas. Y yo le contesté que yo hago varias cosas, pero ya he hecho varios videos sobre esto y obviamente que es un tema de nunca acabar. Hoy quiero darles estadísticas aquí en Estados Unidos y todas estas son sacadas de Wikipedia, pero haciendo estas investigaciones o preguntas aquí en Google, rápido se puede saber información. Por ejemplo, más de 50 millones de personas estadounidenses tienen una enfermedad mental y hay alrededor de 200 condiciones mentales, por así decirlo, de las que padecen las personas. Em, el número más alto de la población indigente es de 3 millones y en cada noche hay por lo menos 500,000, tal vez un poquito más, de personas desamparadas en los Estados Unidos. Entonces, imagínense, el país más poderoso del mundo, teniendo a tantas personas con enfermedades mentales, eh, viviendo en la calle, y si no están viviendo en la calle, están viviendo en casa, pero están tomando pastilla y pastilla y más pastilla y están cubriendo sus heridas emocionales, trabajando y no están disfrutando la vida. Em, entonces es necesario que nosotros como personas veamos el por qué estamos como estamos, el por qué estamos deprimidos, por qué tenemos ansiedad, por qué tenemos las enfermedades que tenemos. No somos doctores, no somos psicólogos, pero sí podemos encontrar el porqué de las cosas. Y yo creo que eso es lo importante, encontrar el porqué. Cuando nosotros encontramos el porqué de las cosas, se nos va a ser fácil, o por lo menos más llevadera, las enfermedades. Ya podemos saber, ok, es por causa de mi familia, ya tengo un historial médico. Mi padre, mi madre, mi tío, mi tía fue un alcohólico, se juntaban con malas personas, a mí me pasó lo mismo. Y acuérdense que el ambiente en el cual nosotros crecemos muchas veces puede ser un factor importante por el cual muchos nos involucramos en cosas en las que no debemos. Y estas cosas son las que llegan a la depresión, llegan a hundirnos en la drogadicción. Y es necesario que nosotros sepamos estas cosas, ¿no? Que causan que caigamos al abismo. Quiero decirles, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que si no estoy mal, por lo menos 37,000. Como les digo, estos números pueden variar dependiendo de la fuente que se esté consultando. 37,000 personas en Estados Unidos son desamparados y son veteranos de los Estados Unidos. Es un número grandísimo. No debería de haber 37,000 veteranos estadounidenses desamparados aquí en Estados Unidos. No debería de haber 3 millones de personas desamparadas en los Estados Unidos. Esto incluye a niños. No debería de haber 50 millones de personas o más desamparadas aquí en Estados Unidos. Eh, Especialmente porque
decimos que somos el país más poderoso, más rico del mundo, hay un problema grave. Em, y yo creo que es algo que nosotros tenemos que preguntarnos como nación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos como estamos? Y aquí entra mucho de lo que también he hablado antes. Nos enfocamos mucho en el materialismo. Y por eso es que yo les digo que revisen mis otros videos donde hablo mucho sobre el, el materialismo, el cómo nos vemos los unos a los otros, cómo la sociedad ve a las personas con discapacidad o ve a las personas que tienen alguna enfermedad, y ahí se van a dar cuenta del por qué la sociedad está como está. Como les digo, no les puedo dejar los enlaces que yo quisiera, entonces, pero sí les puedo dejar algunos títulos. Eh, pero bueno, he hecho videos hablando sobre la autoestima, eh, la psicología de los ciegos, en fin, tantos y tantos videos relacionados no solamente con la ceguera, sino hablando sobre cómo esto se relaciona con la depresión, qué es lo que tiene que ver la migraña con el estrés. Y aquí en Estados Unidos especialmente, cómo lidiamos, vamos a decir, eh, el por qué hay las enfermedades mentales, vamos a decir, como la depresión. ¿Cuál es la razón o una de ellas? Vamos a decir que todo está caro y sí que ha subido. Una de las razones por las cuales ha subido es porque todo ha empeorado lamentablemente gracias a la economía. Y en vez de solucionar el problema, los partidos políticos se han dedicado a tirarse tierra los unos a los otros, en vez de hallar soluciones para mejorar las cosas para el pueblo norteamericano. Y entonces, de esa manera, hallar, valga la redundancia, soluciones y no crear obstáculos. Entonces, entre más obstáculos se esté creando estos partidos políticos, entre más tierras se estén tirando los unos a los otros, entre más zancadillas se estén poniendo, entre más división estén creando, ¿ustedes creen que vamos a salir de esta depresión? ¿Ustedes creen que vamos a, sola- a so- cómo se llama? Eh, Voy a buscar otra palabra, si no me voy a trabar más, que vamos a unirnos más los unos con los otros. No, por supuesto que no. Entonces, em, aquí la cosa es tratar de buscar la manera de apoyarnos los unos a los otros. Estamos trabajando de 12 a 15 horas solamente para pagar un alquiler, para pagar una hipoteca, para pagar otros gastos diarios como el cuidado de niños, el seguro médico, el seguro de casa, el seguro médico y tantas otras cosas. ¿Y qué pasaría si tomáramos el modelo de otros países donde el empleador, en este caso, tomara esa responsabilidad? Si tomáramos el ejemplo de otros países y le diéramos el descanso a las personas que se necesita, todo empleado necesita descansar.
Y ahorita lo que está pasando, especialmente aquí en Estados Unidos, más que en otro país, ¿verdad? Es que se nos trata como robots, lamentablemente. Aquí lo que pasa es que a pesar que la gente trabaje de 12 a 15 horas al día, no importa en qué, el trabajo se lo trae a la casa. El trabajo todavía sigue porque tiene que cuidar a los niños, porque tiene que llevarlos a actividades fuera de la escuela, porque tiene que hacer otras cosas, porque tiene que atender a su esposo, porque tiene que juntarse con el suegro, con la suegra, porque tiene que atender a sus amigos, porque tiene que hacer otras cosas. Entonces el día se llena porque tiene que hacer otras ocupaciones. Entonces no tienen tiempo para ellos mismos. Nos saturamos de tantas cosas que no tenemos tiempo para meditar. La mente se nos nubla, la mente se nos llena. Y como hemos visto a nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, pasar toda una vida de esta manera, cuando nosotros desde niños crecemos con esta imagen, ya de adultos se nos hace normal comenzar a trabajar y hacer lo mismo que hacían nuestros abuelos, nuestros padres y así. Y entonces esto se vuelve un círculo vicioso. Y ahora esto es normal aquí en Estados Unidos. Y si ustedes no trabajan de 12 a 15 horas o más, y si ustedes no, no se les notan las llagas en las manos, son perezosos, no sirven para nada, son buenos para nada. Se les trata de lo peor. Una persona que agarre ayuda del gobierno es considerada de lo peor. Cualquier ayuda que el gobierno pueda ofrecer. Entonces, si ven cómo muchas veces eh, al irse al extremo estamos perjudicando a una sociedad, la estamos enfermando, solo con eso. Y luego nos preguntamos el por qué hay tanto suicidio, el por qué hay tanta depresión, por esto mismo. Y por eso es que tengo que repetir esto muchas veces. El trabajo no nos traemos a la casa y es que no sabemos qué hacer. Mañana tenemos que levantarnos otra vez, a ver cómo le hacemos con esto, a ver cómo le hacemos con lo otro, a ver cómo le hacemos con lo otro. Y no hay descanso. No hay descanso. Estamos tan ocupados, no solamente con lo que vamos a hacer con respecto al trabajo, no solamente con qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida personal, sino que también nos ocupamos con la vida de los demás y no para bien, sino para tirar malos comentarios, sino para envenenar el alma de los demás. Entonces, ¿ustedes creen que todas estas cosas cuando se juntan van a crear un ambiente positivo, van a crear un ambiente, una atmósfera de paz, un ambiente que sea armonioso? Por supuesto que no. En medio de un ambiente caótico, en medio de un ambiente de guerra, en medio de un ambiente hostil, solamente va a existir enfermedad, depresión, ansiedad, suicidio y mucha desesperanza. Solamente va a existir un vacío. Solamente
va a existir algo que nos va a provocar mucho dolor. Y como una persona ciega, yo les puedo decir que con el paso de los años yo he aprendido a saber cuáles son las cosas que me han causado que yo me deprima, cuáles son las cosas que me han causado que yo me desanime. Y esas cosas yo las he hablado en este canal. Así tienen que ser ustedes. Y cuando las descubran, no es para que ustedes se den golpes de pecho, yo soy esto, yo soy el otro, porque esto también les va a afectar. Son solamente para que las puedan detectar y después de detectarlas decir, ok, ahora es tiempo de desahogarme, ahora es tiempo de librarme de estas cadenas, de romper estas cadenas, para no tener que lidiar o para no tener que continuar con cosas destructivas como el alcoholismo, la drogadicción, pero tomar estas cosas y tratar de hacer otras cosas para desahogarme mejor. Eh, em, y ya les dije las cosas que yo he hecho para lidiar con mis problemas cuando estos me turban, cuando estos me quieren eh, encerrar, acorralar. ¿Sí me explico? Eh, Aquí en Estados Unidos, no sé si ya lo he dicho, pero somos el país, yo creo que con el porcentaje más alto de gente con enfermedades mentales. Si no el país con el número más alto, por lo menos estamos entre los primeros 5. Y es muy preocupante porque ahorita que se acercan las elecciones, ninguno de los dos presidentes, candidatos a la presidencia, se ha preocupado por este tema, que yo sepa. Ni se preocuparon en el 2016, ni en el 2012, ni tampoco en los años anteriores. Que lo harán en los años futuros, tampoco. ¿Y por qué? Porque no les interesa. Así como no les ha interesado eh, la salud mental de las personas quienes están cometiendo estos tiroteos. Solamente los quieren meter a la cárcel y punto, pero no quieren investigar más a fondo el por qué están ocurriendo estas masacres. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad que nos está convirtiendo más sanguinarios, más despiadados, más una sociedad más descontrolada? Es necesario, repito, que nosotros nos veamos a nosotros mismos para ver qué hay en nosotros, qué necesita cambiar. Y solamente así, solamente al identificar qué en nosotros puede cambiar o qué necesita cambiar, entonces podemos hacer la pregunta, ¿y cómo le puedo hacer para cambiar? Solamente cuando identifiquemos eso que necesitemos cambiar, podemos hacer esa pregunta. Antes no, porque ¿cómo podemos cambiar algo si no sabemos lo que queremos cambiar? Si no sabemos qué problema vamos a cambiar. Porque tal vez el remedio que queramos darle no sea el apropiado. Si me explico, eh, es necesario que hablemos más sobre este tema. Es necesario que la gente confronte este problema más en Latinoamérica, ya que ahí es donde se da más el abuso político, solamente por mencionar una rama. Y es triste que esto se dé. Mil disculpas si
no me pueden ver en el cuadro debido a la parálisis cerebral. A veces me, me muevo y a veces me veo en el cuadro y a veces no, pero bueno, eh, aquí estoy y les estoy hablando y eso es lo más importante, que se enfoquen en las palabras que estoy diciendo y no en mi cara, y que estas palabras les lleguen, que les sean de aliento y que eh, no sean solamente palabras que les llenen ahorita y que más tarde se les olvide. Voy a continuar hablando sobre este tema un poquitito más en el siguiente video. Muchísimas gracias. Hasta luego.